Si usted es de los que vivió toda su vida viendo cómo la droga y las pandillas se apoderaban de las colonias de El Salvador, cómo el veneno entraba a los barrios y atrapaba a los jóvenes sin que nadie pudiera hacer nada, y quiere ver cómo hoy las autoridades están cerrando estos puntos de venta uno por uno, suscríbase ahora al canal para no perderse ninguno de estos operativos. Porque lo que le voy a contar hoy ocurrió en una colonia que muchos salvadoreños recuerdan por razones muy oscuras. Una zona que durante años cargó con el peso del crimen. Y hoy, en esa misma colonia, las autoridades cayeron sobre un punto donde se guardaba y se distribuía droga. 3 personas detenidas, 3 tipos de droga decomisada, y todos los instrumentos de un negocio que envenenaba a la comunidad sacados de circulación. El operativo fue ejecutado por la Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil como parte de una serie de allanamientos contra el tráfico de drogas en el Departamento de la Libertad. En la colonia Quesaltepec, del distrito de Santa Tecla, las autoridades capturaron a 3 personas señaladas como presuntas responsables de almacenar y distribuir droga en ese sector. Los detenidos fueron identificados como Carlos José Rivas Girón, Susana Elizabeth Larín Natarén y Rosa Elizabeth Martínez. Y lo que las autoridades encontraron en su poder confirma que no se trataba de simples consumidores, sino de un punto de distribución en pleno funcionamiento. ¿Qué fue exactamente lo que encontraron las autoridades en ese punto? El decomiso lo dice todo. Las autoridades incautaron 1.205 gramos de marihuana, es decir, más de 1 kilo de esa droga. A eso se sumaron 5 gramos de metanfetamina y 12 gramos de cocaína, 3 tipos distintos de droga, lo que revela que el punto manejaba un catálogo variado para vender a diferentes clientes. Pero eso no fue todo. También se decomisaron 4 teléfonos celulares, una tableta electrónica, una balanza, 2 trituradoras de marihuana y $976.30 en efectivo. Cada uno de esos objetos cuenta una parte de la historia de cómo operaba este punto de venta. Deténgase a pensar en lo que significa ese conjunto de elementos, porque no es casualidad que estuvieran todos juntos. La balanza servía para pesar la droga y dividirla en las porciones exactas que se venden al menudeo. Las trituradoras se usaban para procesar la marihuana y prepararla para su distribución. Los 4 teléfonos y la tableta eran las herramientas para coordinar las ventas, recibir los pedidos y comunicarse con los clientes y los proveedores. Y el dinero en efectivo, casi $1,000, era la prueba de que el negocio ya estaba en marcha, de que la droga ya se estaba vendiendo y generando ganancias. Todo el equipamiento de un punto de distribución de droga encontrado en una sola intervención. Cada uno de esos objetos, por separado, podría parecer inofensivo. Un teléfono, una balanza, una trituradora, pero juntos y acompañados de más de 1 kilo de marihuana, metanfetamina y cocaína, forman el retrato inconfundible de un negocio criminal. Es como armar un rompecabezas. Cada pieza encaja para revelar la imagen completa de un punto de venta de droga en pleno funcionamiento. Las autoridades saben leer esas señales. Saben que cuando encuentran esa combinación de elementos, no están ante un consumidor, sino ante un centro de distribución que alimentaba el consumo de droga en la comunidad. Y por eso el operativo apuntó directamente a ese lugar. Los $976.30 en efectivo tienen además un significado particular. Ese dinero no estaba en un banco ni declarado en ningún lado. Era efectivo, billetes producto de las ventas de droga, listos para seguir moviendo el negocio. En el mundo del narcomenudeo, el efectivo es la sangre que hace circular todo. Las ventas se hacen mano a mano, en billetes, sin dejar rastro bancario. Encontrar casi $1,000 en efectivo junto a la droga y el equipamiento es encontrar la prueba de que ese punto ya había estado vendiendo, ya había estado generando ganancias, ya había estado envenenando a la comunidad venta tras venta. No era un negocio a punto de arrancar. Era un negocio que ya estaba funcionando. ¿Por qué la combinación de esos elementos confirma que era un punto de venta y no consumo personal? Porque un consumidor no necesita una balanza, ni trituradoras, ni 4 teléfonos, ni casi $1,000 en efectivo. Quien consume droga tiene una porción para sí mismo, y nada más. Lo que las autoridades encontraron en la colonia Quesaltepec es el equipamiento completo de un negocio de narcomenudeo. La balanza y las trituradoras son instrumentos de procesamiento y dosificación, herramientas de quien prepara la droga para venderla. Los múltiples teléfonos son característicos de quien maneja pedidos y clientes, y más de 1 kilo de marihuana, junto con la metanfetamina y la cocaína, es una cantidad destinada a la distribución, no al consumo de una persona. Ese es el detalle que ubica a los detenidos de lleno en el delito de tráfico ilícito. Porque una cosa es tener una porción de droga para consumo personal, y otra muy distinta es almacenar más de 1 kilo de marihuana,
3 tipos de droga, con balanza, trituradoras y todo el aparato para venderla. Las autoridades no encontraron a 3 consumidores. Encontraron un punto de distribución que abastecía de droga a la comunidad. Y por eso, los 3 detenidos serán procesados por el delito de tráfico ilícito, que es como la ley salvadoreña califica a quienes almacenan, procesan y distribuyen droga. Si le interesa ver cómo El Salvador está recuperando, colonia por colonia, los territorios que durante años estuvieron en manos del crimen y quiere seguir de cerca cada uno de estos golpes contra el narcotráfico, este es el momento de suscribirse al canal y activar la campana, para no perderse ninguna de estas historias. ¿Y por qué el lugar donde ocurrió este operativo tiene un significado tan especial? Aquí es donde este caso adquiere una dimensión que muchos salvadoreños mayores reconocerán de inmediato. Porque la colonia Quesaltepec, en Santa Tecla, no es una colonia cualquiera. Durante años, esa zona cargó con un historial pesado de violencia y crimen. Fue una colonia con fuerte presencia pandilleril, donde las estructuras criminales impusieron su ley durante mucho tiempo. En los años del terror, esa colonia fue escenario de capturas masivas de pandilleros, de operativos e incluso de hechos de sangre que estremecieron a la comunidad. Era una de esas zonas que la gente aprendió a temer, donde el crimen dictaba las reglas y la población vivía sometida. Y no solo eso, la colonia Quesaltepec también ha figurado en la historia del narcotráfico en El Salvador. En esa misma zona, en años anteriores, las autoridades descubrieron bodegas donde se escondían cargamentos enormes de cocaína, decenas de kilos de droga ocultos que formaban parte de operaciones de tráfico a gran escala. Es decir, esa colonia conoció tanto el terror de las pandillas como la presencia del narcotráfico. Cargó con un doble peso. Y por eso, cada operativo que hoy se realiza ahí, cada punto de venta que se desmantela, tiene un significado que va más allá del caso puntual. Representa la recuperación de una zona que durante años estuvo marcada por el crimen. Para el salvadoreño mayor que conoce la historia de esa colonia, el contraste es poderoso. Hubo un tiempo en que entrar a Quesaltepec significaba entrar a territorio del crimen. Las pandillas marcaban sus fronteras, imponían sus reglas, cobraban su renta. El narcotráfico usaba la zona para esconder cargamentos, la gente vivía sometida, con miedo, sin poder confiar en que alguien viniera a rescatarlos de ese dominio. Los operativos policiales, cuando ocurrían, eran vistos como incursiones en territorio enemigo, y la comunidad quedaba atrapada en medio, sufriendo el peso del crimen que se había apoderado de sus calles. Hoy, la historia es otra. Los operativos ya no son incursiones arriesgadas en territorio del crimen, sino acciones sostenidas del Estado que hace valer la ley en cada rincón. La colonia que un día fue sinónimo de pandillas y narcotráfico, hoy es una zona donde las autoridades entran, investigan, capturan y desmantelan los puntos de venta de droga. Ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de años de trabajo sostenido, de recuperar el territorio calle por calle, de devolverle a la gente la seguridad que el crimen le había arrebatado. Y cada nuevo operativo, como este contra el punto de droga, es una prueba de que esa recuperación sigue avanzando, de que la zona no volverá a caer en manos del crimen. ¿Qué representa para esa comunidad que hoy se desmantele un punto de droga en su colonia? Representa un paso más en la recuperación de un territorio que durante años sufrió el dominio del crimen. Piensa en lo que significa para las familias de la colonia Quesaltepec. Durante mucho tiempo, esa comunidad vivió bajo el peso de las pandillas y del narcotráfico. Los vecinos veían cómo la droga se vendía en su zona, cómo los jóvenes caían en el vicio, cómo el crimen se enraizaba en sus calles, sin poder hacer nada al respecto. Denunciar era peligroso. Resistir era arriesgado. La comunidad tenía que convivir con el veneno que la carcomía por dentro, en silencio, con miedo. Hoy, esa misma comunidad ve cómo las autoridades entran a su colonia, desmantelan un punto de venta de droga, capturan a los responsables y sacan de circulación toda la droga y el equipamiento del negocio. Ese cambio, para quien vivió los años del terror, es enorme. Es la diferencia entre una colonia dominada por el crimen y una colonia donde el Estado hace valer la ley. Cada punto de droga que cae en Quesaltepec es una amenaza menos para los jóvenes de esa comunidad, una esquina menos donde se vende el veneno. Un paso más hacia la recuperación plena de una zona que durante demasiado tiempo estuvo en manos del crimen. ¿Por qué el narcomenudeo es tan dañino para las comunidades? Porque es la forma en que la droga toca directamente la vida de la gente. Los grandes cargamentos que cruzan el país en camiones o en lanchas son un problema enorme, pero lejano para la mayoría de las familias. Lo que realmente destruye a las comunidades es la droga que se vende en la esquina, en el barrio, cerca de las escuelas. Es esa droga la que atrapa a los jóvenes, la que genera adicciones, la que alimenta la delincuencia,
porque un adicto necesita dinero para consumir y muchas veces recurre al robo o a cosas peores para conseguirlo. El narcomenudeo es el punto donde el narcotráfico se encuentra con la vida cotidiana de la gente, donde el veneno pasa de los grandes cargamentos a las venas de los muchachos de la comunidad. Un punto de distribución como el de la colonia Quesaltepec, con su marihuana, su metanfetamina y su cocaína, era precisamente uno de esos lugares donde la droga se ponía al alcance de la gente. Cada gramo que se vendía ahí era una dosis que terminaba en manos de alguien, muchas veces de un joven. Cada venta alimentaba una adicción, financiaba el negocio criminal, extendía el daño en la comunidad. Por eso, desmantelar ese punto no es un hecho menor, es cortar una de las vías por las que el veneno llegaba a la gente. Es proteger a los jóvenes que podrían haber caído en las redes de esa droga. Es defender a la comunidad de un mal que la acechaba desde adentro. ¿Cómo llega la droga de estos puntos hasta los jóvenes de la comunidad? De la forma más cercana y cotidiana posible. Un punto de narcomenudeo no está escondido en las montañas ni en una bodega lejana. Está en la colonia, entre las casas, camuflado en la vida diaria del barrio. Y esa cercanía es precisamente lo que lo hace tan peligroso, porque pone la droga a pocos pasos de los jóvenes, a la salida de la escuela, en la esquina donde se juntan los muchachos, en el lugar de siempre. La droga deja de ser algo lejano y se convierte en algo accesible, disponible, al alcance de la mano. Y para un adolescente vulnerable, esa disponibilidad puede ser la diferencia entre mantenerse alejado de las drogas o caer en ellas. El daño que hace un solo punto de venta en una comunidad es difícil de dimensionar. Cada joven que empieza a consumir por la cercanía de ese punto es una vida que se pone en riesgo. Cada adicción que comienza ahí es una familia que empieza a sufrir. Y una vez que un joven cae en la droga, el camino hacia adelante suele ser oscuro. El deterioro, la necesidad de más droga, la búsqueda de dinero para consumir, muchas veces a través del robo o de la delincuencia. Todo eso puede empezar en un punto de venta como el de la colonia Quesaltepec. Por eso, cerrarlo es mucho más que decomisar droga. Es interrumpir toda una cadena de daño que podía extenderse por años en la vida de los jóvenes de esa comunidad. ¿Qué papel juegan las 3 drogas distintas que se encontraron? El hecho de que el punto manejara 3 tipos de droga distintos revela el nivel del negocio. La marihuana, que era la de mayor cantidad con más de 1 kilo, es la droga de consumo más extendido y la base de muchos puntos de narcomenudeo. La metanfetamina, aunque en menor cantidad, es una droga sumamente destructiva, altamente adictiva, que causa un daño devastador en quienes caen en ella. Y la cocaína, con sus 12 gramos, es una droga de mayor valor que amplía el catálogo del punto hacia clientes con más capacidad de pago. Manejar 3 drogas distintas significa que el punto atendía a una variedad de consumidores, que tenía un negocio diversificado, que buscaba abarcar diferentes sectores del mercado de la droga. Esa diversidad es lo que hace más peligroso a un punto de distribución así, porque no se limitaba a una sola sustancia, sino que ofrecía varias, ampliando el alcance del daño. Un joven que llegaba buscando marihuana podía terminar probando metanfetamina o cocaína. Un punto que maneja múltiples drogas es una puerta de entrada más amplia al mundo de la adicción, y por eso, sacar de circulación un punto que ofrecía marihuana, metanfetamina y cocaína al mismo tiempo representa un golpe más significativo que desmantelar un punto que solo vendía una sustancia. Se cierra de golpe el acceso a 3 tipos de veneno. La metanfetamina, en particular, merece una mención aparte por lo destructiva que es. Es una droga sintética altamente adictiva que puede enganchar a una persona desde las primeras veces que la consume. Devasta la salud física y mental de quien cae en ella. Deteriora rápidamente su vida y es extremadamente difícil de dejar. Que este punto manejara metanfetamina, junto con la cocaína y la marihuana, muestra que ofrecía sustancias de distintos niveles de peligrosidad, todas capaces de causar un daño enorme. Cada una de esas drogas, sacada de circulación, representa a personas que no caerán en su consumo, familias que no sufrirán ese calvario, vidas que se salvan de un destino oscuro. ¿Qué condena podrían enfrentar los 3 detenidos? El escenario judicial que enfrentan es serio. Los 3 serán procesados por el delito de tráfico ilícito, y la ley salvadoreña es severa en esta materia. El tráfico ilícito de drogas, bajo la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, contempla penas de 10 a 15 años de prisión para quienes almacenen, distribuyan o vendan drogas sin autorización. El hecho de que a los detenidos se les haya encontrado más de 1 kilo de marihuana, además de metanfetamina y cocaína, junto con la balanza, las trituradoras y el dinero, los ubica de lleno en ese supuesto. La evidencia del punto de distribución es contundente. Dependiendo de cómo avance la investigación, y si las autoridades logran establecer vínculos con una estructura mayor,
o con otros puntos de venta, podrían sumarse cargos adicionales. Los 4 teléfonos celulares y la tableta electrónica incautados son una fuente potencial de información valiosa. Pueden contener contactos, mensajes, registros de ventas, vínculos con proveedores y con otros distribuidores. Si las autoridades logran extraer esa información, el caso podría crecer, llevando a más capturas y a la posible identificación de la red completa detrás de ese punto. Porque un punto de distribución rara vez opera solo. Casi siempre hay alguien que lo abastece, alguien más arriba en la cadena del narcotráfico. ¿Cómo se enmarca este operativo en la ofensiva más amplia contra el narcotráfico? Este operativo no fue un hecho aislado. Formó parte de una serie de allanamientos contra el tráfico de drogas ejecutados por la Fiscalía y la Policía en el Departamento de la Libertad. Ese mismo día, las autoridades realizaron intervenciones en viviendas donde se almacenaba y distribuía droga en distintos puntos, con varios detenidos en total. La captura de los 3 responsables del punto de la colonia Quesaltepec fue una pieza de esa ofensiva más amplia, y esa forma de operar, con allanamientos coordinados en múltiples puntos, refleja la estrategia con la que hoy se combate el narcomenudeo en El Salvador. Porque el combate al narcotráfico local se ha intensificado enormemente en los últimos años. Las autoridades ya no se limitan a los grandes decomisos en puertos y carreteras. Están yendo tras las redes de distribución local, esos puntos que llevan la droga hasta las comunidades. En los últimos meses, la Fiscalía y la Policía han desmantelado múltiples estructuras de narcomenudeo en distintas partes del país, con cientos de personas procesadas y toneladas de droga sacadas de circulación. La incautación de droga en El Salvador ha alcanzado valores millonarios, producto de una ofensiva sostenida contra el narcotráfico en todos sus niveles. Y cada punto de venta desmantelado, como el de la colonia Quesaltepec, suma a ese esfuerzo por sacar el veneno de las calles. ¿Qué papel juega hoy la colaboración de la gente en estos operativos? Un papel cada vez más importante, y ese es uno de los cambios más profundos que ha vivido El Salvador. Porque durante décadas, la gente no denunciaba los puntos de venta de droga, aunque supiera perfectamente dónde estaban. No por falta de voluntad, sino por miedo. Denunciar significaba arriesgar la vida, porque esos puntos muchas veces estaban protegidos por las pandillas que controlaban el territorio, o por criminales dispuestos a todo con tal de proteger su negocio. La gente veía el punto de droga en su colonia, veía a los jóvenes caer, veía el daño que causaba, pero tenía que callar para sobrevivir. Ese silencio forzado permitió que el narcomenudeo prosperara durante años. Ese muro de miedo se derrumbó. Cuando las estructuras criminales fueron debilitadas y el Estado recuperó el control del territorio, la gente empezó a perder el miedo y empezó a colaborar. Hoy, la información que aporta la población es una de las herramientas más valiosas para localizar los puntos de venta de droga. Porque estos operan escondidos entre las viviendas comunes, en colonias normales, donde solo los vecinos saben lo que realmente ocurre. Cuando la gente decide hablar, le entrega a las autoridades justo la información que necesitan para actuar. Y esa colaboración, que durante años fue imposible por el terror, hoy es parte fundamental de la recuperación de las comunidades. La misma gente que antes tuvo que callar, hoy ayuda a limpiar su colonia del veneno que la acechaba. ¿Qué representa esta captura para el salvadoreño que vivió los años del terror? Representa la confirmación de que el país cambió de fondo. Para el salvadoreño mayor, que vio a la colonia Quesaltepec y a tantas otras zonas caer en manos de las pandillas y del narcotráfico, que vivió con el miedo de que la droga y el crimen se apoderaran de todo, ver que hoy las autoridades desmantelan un punto de venta en esa misma colonia tiene un valor enorme. Porque durante años, esos puntos operaron con casi total impunidad. La droga se vendía a la vista de todos, y nadie hacía nada. Los criminales controlaban las zonas, y la población sufría en silencio. Ese era el Salvador de antes. Hoy, ese panorama se invirtió. Un punto de droga es desmantelado, sus responsables son capturados, toda la droga y el equipamiento son decomisados, y los detenidos enfrentan la justicia. En una colonia que durante años fue sinónimo de crimen, hoy es el Estado el que hace valer la ley. Para el anciano que vivió las décadas del terror, que vio cómo el crimen se enraizaba en las comunidades sin que nadie lo detuviera, presenciar esta transformación es ver cumplirse algo que muchas veces creyó imposible. Es ver que la justicia, aunque tardó años en llegar, finalmente alcanza a quienes envenenaban a las comunidades. Es ver que las colonias que un día estuvieron perdidas, hoy se están recuperando. ¿Qué sigue ahora en este caso? Los 3 detenidos, Carlos José Rivas Girón, Susana Elizabeth Larín Natarén y Rosa Elizabeth Martínez, serán procesados en los próximos días por el delito de tráfico ilícito. La Fiscalía presentará la evidencia recolectada durante el operativo, la droga incautada, la balanza,
las trituradoras, los teléfonos, la tableta y el dinero en efectivo. Toda esa evidencia sustenta la acusación de que los detenidos operaban un punto de distribución de droga en la colonia Quesaltepec. Y a partir de ahí, el caso avanzará por la vía judicial. Lo que este operativo deja claro es el mensaje de fondo. En el Salvador de hoy, los puntos de venta de drogas son perseguidos, desmantelados y procesados, sin importar en qué colonia operen. La ofensiva contra el narcomenudeo no se detiene. Cada punto que cae es una amenaza menos para las comunidades, una vía menos por la que el veneno llega a los jóvenes, un paso más hacia la recuperación plena de las zonas que durante años estuvieron marcadas por el crimen. La captura en la colonia Quesaltepec es una muestra de esa determinación, de esa voluntad de no dejar ningún rincón del país en manos del narcotráfico. La captura de los 3 responsables del punto de distribución de droga en la colonia Quesaltepec, en Santa Tecla, no es la de una gran red internacional de narcotráfico. Es la de un punto de narcomenudeo local, uno de esos lugares desde donde la droga se reparte hacia las comunidades, hacia las esquinas, hacia los jóvenes. Y precisamente por eso, su desmantelamiento importa tanto. Porque son esos puntos de venta los que ponen la droga al alcance de la gente, los que enganchan a los muchachos, los que rompen a las familias. Ver caer uno de ellos, con más de 1 kilo de marihuana, con metanfetamina y cocaína, con toda la parafernalia de un negocio criminal decomisada, en una colonia que durante años cargó con el peso del crimen, es ver la justicia que durante décadas se negó a llegar a las comunidades envenenadas por el narcotráfico. Una justicia que hoy, colonia por colonia, punto por punto va recuperando el país que las pandillas y el narcotráfico intentaron arrebatarle. Para las familias de la colonia Quesaltepec, para todos los que vivieron el terror y anhelaron ver a su comunidad libre del crimen, esta captura es la confirmación de que la justicia, aunque tarde, llega. Y de que las zonas que un día estuvieron perdidas, hoy se están ganando de vuelta, una a una.